Cortina, porque recién lo decíamos, el cierre en alza del dólar en el día de hoy, 44 pesos con 92 centavos, Luis, y bueno, y la gran pregunta es, ¿qué pasará en el resto de la semana? Bueno, es una gran pregunta, Leonora, ¿cómo estás? Efectivamente, a esta altura es bastante difícil pronosticar mucho. Sí, uno podría decir que en este clima, y un poco lo que contaba el senador Pinedo, casi admitiendo este clima de incertidumbre, uno podría decir que como mínimo se va a quedar ahí. Probablemente haya todavía algo más de devaluación en lo que resta de esta semana, ¿no? Ayer hubo un dato que de alguna manera, más allá que el mercado lo descontaba, se estaba esperando la precisión, que es que el viernes próximo, no este viernes, sino el 5 de abril, el Fondo Monetario va a tratar en el subdirectorio la aprobación de esta famosa tercera revisión del acuerdo stand-by con la Argentina. Se descuenta que lo va a aprobar y se descuenta que va a aprobar lo más importante en este momento, sobre todo para el mercado cambiario, que es el desembolso de unos 10.800 millones de dólares que van a pasar a integrar las reservas y de los cuales el Tesoro podrá comprar lo necesario para hacer frente a sus gastos, como explicaba recién Pinedo, ¿no? Ahora esas liquidaciones que arrancarían en un ritmo de 60 millones de dólares diarios van a empezar recién una semana más tarde, según hoy mismo por eso falta, admite el Ministerio de Hacienda. Claro, el día 15 empezarían esas licitaciones, con lo cual solo queda esperar que en el medio la oferta de dólares empiece a aumentar, probablemente gracias a la liquidación, a las primeras liquidaciones de la cosecha agropecuaria, agrícola, digamos, concretamente, pero tampoco es muy seguro que un productor que a lo mejor pueda cobrar sus exportaciones, destinar una parte a liquidarlas para pagar los insumos y el resto se lo guarde, porque en este clima es muy probable que espere a que el dólar aumente un poco más. Exactamente, y resguarde su capital. Y resguarde su capital, efectivamente. Que son los granos en este caso. Ahora, Luis, quería preguntarte, en el día de hoy, esta alza del dólar no fue solamente en la Argentina, sino en el resto de los países emergentes. Sabemos que hay una cuestión, un factor externo, internacional. Por un lado tenemos esto. Por el otro, la incertidumbre electoral, que ya conocemos, que hablábamos recién con Pinedo. Como tercera pata tenemos el acuerdo con el fondo que acota de herramientas al gobierno. Ahora, conociendo estos tres factores y ya sabiendo que existen estas tres cuestiones, limitaciones, y estas limitaciones, ¿no hay manera de prever estas alzas en el dólar para el gobierno? Mira, hay, primero que nada hay que decir que si bien es cierto que, un poco como lo dijo el presidente esta mañana, que hoy casi todas las monedas emergentes se devaluaron, hay que decir que sobre el final de las respectivas ruedas, las monedas del resto de los países, salvo Brasil, las monedas del resto de los países no terminaron de recuperarse, pero sí descontaron bastante de lo que habían perdido. El peso argentino terminó casi 3% devaluado y el real en 2,2%. Bueno, Brasil tiene sus propios problemas políticos internos, ¿verdad? Pero digo, esto de que nos pega el mundo es relativo. Aquí pega más. Después el mundo se termina recuperando y nosotros no. Todos estos factores se descuentan. Hay casi te diría un rumor, ya casi un comentario casi a boca, en voz alta, digamos, que dice que en el gobierno están bastante inquietos por esta situación y que están intentando alguna vía de negociación, justamente como vos decías, para que el fondo flexibilice estos límites a la intervención del Banco Central. Es bastante difícil que esto se logre, porque primero que nada eso implicaría un nuevo cambio en los puntos del acuerdo con el fondo, que ya lleva su segundo cambio desde en poquísimo tiempo. Segundo, que la verdad que casi todo el directorio, y en especial dicen algunos, David Lipton, que es el vicepresidente del fondo y el vicedirector, digamos, del fondo, y a su vez representante de nada menos que la administración Trump, pero todo el directorio es bastante reacio a establecer algo que no sea lo más parecido a la libre flotación. De hecho, esta amplísima banda cambiaria que tuvo que aceptar el gobierno, la logró después de mucho discutir con el fondo, que hasta último momento insistía con la libre flotación. Con lo cual, esta idea del gobierno de que nos dejen intervenir más rápido, que sería un poco lo que ya el mercado le está pidiendo un poco al gobierno. Miren, con esta anchura de banda
Claro, no estamos hablando de Internet, estamos hablando del dólar. Sí, sí, sí. Con de la esta banda de no intervención. Claro, la banda de no intervención es muy amplia, sí, como para de aquí. Vos imagínate, hoy por ejemplo, el dólar dijimos 44.92, en realidad hay que tomar el dólar mayorista, ¿no? 43.90. Claro, nosotros hablamos del minorista. Seguro, que la verdad que es lo que más le importa a la gente, pero para estos efectos importa la cotización mayorista, que fue 43.90, también casi 3% más alto que ayer. Ese precio hoy estuvo más o menos en la mitad de la banda cambiaria, que estuvo en 39.29 a 50.84. Claro. Vos imaginate si para intervenir el Banco Central tiene que esperar a que el dólar llegue casi a 51 pesos. Claro. Como dicen en la jerga, se lo llevan puesto. Claro, totalmente, porque uno lo primero que piensa es en los índices de inflación, que recién lo decía también, lo mencionaba el senador Pinedo, ¿no? Si pensamos en lo que hablan más o menos todos del índice de inflación que tendremos en marzo, ya estaríamos hablando de un 10%. El dólar superó casi 11 te diría, porque todo el mundo habla de casi 4% para marzo. Bueno, casi 11%. Con lo cual sería casi 11 en el trimestre, ¿no? Ahora, si uno mira la fluctuación del dólar en este tiempo, está cerca del 16%. Exacto. Está muy por encima. Exacto. Si uno cree que puede llegar a seguir subiendo el dólar, el gran tema aquí es cuánto de esto se puede llegar a trasladar nuevamente. Bueno, vos fíjate que los primeros pronósticos que están haciendo muchos analistas, los que habitualmente hacen este tipo de relevamientos, indican que a ese 4% de marzo podríamos partir a esta altura con un piso del 3% para abril, porque no te olvides que a partir del 1 de abril aumenta el gas. Sí. Ya estamos, mañana vas a leer en La Nación que la decisión es aumentarlo un 29%. Tenemos el aumento de los combustibles, que a partir del lunes se incrementan solamente por el impacto del impuesto a los biocombustibles, pero tal vez algo más por fruto de la devaluación, y aún no se produjo todo el traspaso de la devaluación de estos últimos 10 días a los precios, así que probablemente abril sea un mes también complicado en materia de inflación. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene la Argentina, Luis? Es que porque no generamos el dólar, la cantidad de dólares genuinos que requiere el país. Claro. Mira, esa es la base. Esa es la base. Digamos, tiene dos problemas. Una, tiene un déficit fiscal que hasta este año, y esperemos que se cumpla el pronóstico, siempre es deficitario, el resultado siempre es deficitario, con lo cual necesita financiarlo. Este año el gobierno se comprometió a déficit cero. Ojo, déficit cero primario, esto es lo que sale y lo que entra. Claro. Después hay que sumarle el pago de los intereses a la deuda, que ahí todavía va a seguir siendo deficitario aproximadamente en un 3% del PBI, ¿no? Bueno, vos tenés una estructura de gastos que es mayor que la estructura de ingresos, con lo cual necesitas financiar eso, y lo podés financiar en un mercado de capitales muy chico como el argentino, o en el exterior, que fue la estrategia que siguió el gobierno. Con lo cual ahí vos tenés, por un lado, la necesidad de financiamiento en dólares, y por otro lado, no generamos productivamente los dólares que necesitamos. Recién hace 6 meses que la balanza comercial empieza a ser superavitaria, y superavitaria gracias a la recesión en gran medida, ¿no? Con aumentos de la exportación. Menos exportaciones, claro. En febrero, el último dato que conocimos ayer, en febrero hubo un superávit de alrededor de 400 millones de dólares, con un aumento de las exportaciones del 3%. 3, te lo digo así, y una caída de importaciones de 26%, que esto no es porque todo lo que consumimos se produce acá, esto es porque hay recesión, y entonces la gran cantidad de insumos que necesita importar Argentina no se pueden importar. Y por el precio del dólar. Y en parte por el precio del dólar. Más caro, menos se trae. El dólar siempre tiene un doble, a estos efectos macro, el dólar siempre tiene un doble efecto. Es bueno porque los exportadores pueden mejorar sus ingresos, pero es malo porque importar sale más caro. Totalmente. Clarísimo. Muchas gracias, por favor. Luis. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro.